Hola, buenos días, chicos. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Andan viendo a Jesucristo o qué andan haciendo? Escuché ahí que Jesucristo, dije, mira, ya están con la Semana Santa, qué bueno. Estoy analizando las bases sectarias de las bases religiosas de una secta. Es un proyecto que traigo por ahí, entonces estoy viendo cómo manejan cómo acomodan los conceptos religiosos a su conveniencia para poder manipular gente. Eso es lo que estoy viendo, profe. El feudalismo en su máximo esplendor, Ajá. manipulando a las personas. Pero sabes, profe, es ya en la actualidad. No, hay muchísimas nuevas, la protestante, la no sé cuál más. Y sabes, vaya que han sabido torcer ahí el asunto para poder Mover el cerebro de la gente. sí, para poder manipular, vaya que lo han sabido hacer. Yo siento que es por la necesidad que tienen las personas como esa necesidad espiritual que tienen las personas. Entonces, para poder dar una opinión de por qué es que triunfa el sectarismo. Lo que pasa es que yo tuve compañeros que sí se cambiaron de religión. América Latina, pues por eso necesito también ver, además de qué es lo que eran católicos y se hicieron protestantes, ¿o qué? Se hicieron protestantes. Se hicieron cristianos y otros se hicieron, no me acuerdo cuál más. Pero sí, varios cambiaron, pero sí era, la verdad, psicológicamente estaban muy mal, destruidos psicológicamente. Y ya con esa, como que buscaron, pues más bien como ayuda y supieron dónde llegarles y ahora sí ya como que de aquí te tengo. Sí cambiaron, pero se me hizo muy convenenciero económicamente, porque pues les piden dinero y ya ves que los mandan a andar ahí haciendo sus chanchullis de negocios. Pero pues al final de cuentas, como dicen, cada quien puede escoger lo que quiera, aunque digamos, yo estoy en la católica, pero pues por lo menos no me forzan a dar dinero cada mes. Ya, ellos se los forzan. Sí. Está muy rarísimo. El tema de la Iglesia Católica, que también recibe cierta cantidad de dinero, un auspicio por parte de instituciones. No, es todo un despapalle. Sí, todas las religiones. Siento que entre más sé, menos ganas tengo de saber, la verdad. Ay, sí. Es que a veces así pasa. Bueno, pues vamos viendo, chicos, donde nos quedamos. Está viendo lo de la caja LAT y los tres componentes, ¿se acuerdan? Vimos el componente sintáctico, el semántico y el fonológico. Vamos a ver un poquito más acerca de él para tener una mayor comprensión. Y ¿Sigue siendo, maestra, lo del generativismo de nombre? Sí, porque está bien. muy extenso. Entonces, chicos, importante tomen nota de aquí porque de esto va a ser su tarea. Entonces, ojo con lo que aprendan el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden preguntar y poder responder las preguntas que vienen en es como tipo de evaluación acerca de eso. Entonces, tengan mucho cuidado, apunte comprensivamente, constructivamente, en sus propias palabras, ¿ok? Bueno, un poquito más adentrándonos en los tres componentes sobre la caja LAT que este autor Chomsky crea
para la mejor comprensión tanto cognitiva como constructiva del lenguaje y del conocimiento, pues nos vamos a enfocar un poquito más adentro en cada uno de ellos en esta primera parte. El componente sintáctico posee una base y un componente transformacional. La base a su vez posee un componente categorial y una lexicón. Bueno, aquí él nos decía, en la sintáctica, que es la sintaxis, acuérdense que es la formación de las oraciones, la unión de sujeto, verbo y predicado, para tener una comprensión de alguna lectura, de algún conocimiento, de algún texto, y poder leerlo completamente bien. Él nos dice claramente que en este componente es transformacional. ¿Por qué? Porque no se va a quedar fija en la misma oración, ¿sí? No es lo mismo decir, la niña tiene un vestido rojo, a la niña trae un vestido azul. Si te fijas, vas cambiando. En una dice tiene, en otra dice trae. Va cambiando conforme vas evolucionando y aprendiendo nuevas palabras. Es transformacional en esa forma. Nos dice aquí categorial porque hay un sujeto, verbo predicado, hay un artículo, un verbo, un componente directo, indirecto, preposiciones. Todo lo que es la categoría gramatical dentro de la parte sintáctica la maneja. Tal cual, todas esas estructuras que vemos de una oración es parte de lo que es componente categorial. Y el lexicón, pues es la léxica. Cómo lo pronuncias, cómo lo dices, cómo se llega a entender, si se llega a la comprensión de dicho. ¿Sí? Porque no es lo mismo decir, voy a leer tal tema y ni siquiera lo llego a comprender porque no tiene una lógica, una coherencia dentro de lo que es la redacción del texto. Entonces, al momento de nosotros ir aprendiendo lo que es el componente sintáctico, pues nos invita a tener en primer lugar en la comprensión de una lectura para poder tener un conocimiento, extraer las ideas principales, poderte explicar, vamos a decir en mi caso, entender qué es una categoría gramatical, cuáles son sus características de cada uno, que ya la vimos anteriormente, y también nos dice en la parte de la comprensión de un diccionario mental. Nos dice aquí, en términos simples para Chomsky, este componente es un diccionario mental. ¿Por qué? Porque vas a ir aprendiendo nuevas palabras, vas a ir agregándolas en tu cerebro, algunas las vas a ir cambiando, las vas a ir eliminando, o en su caso, como la semántica, que ya vimos lo de la pata, lo del gato, lo de la manzana, todas esas cuestiones, puede tener muchos significados, pero se va a adecuar de acuerdo a la temática o al contexto en el que estemos redactando o hablando, ¿de acuerdo? El segundo, ya vimos que era el semántico, ahora sí, parte de este primero, y nos dice aquí, es un conjunto, un especificado de reglas semánticas que asigna acepciones a la estructura profunda. Su labor consiste en convertir una estructura profunda en una representación de significado, funcionando de forma similar al componente fonológico que explica un poquito más adelante. El componente semántico se fusiona con nosotros dos, por obvias razones. Cuando estemos hablando de una temática, la semántica se manifiesta completamente. Si ustedes toman un libro de historia, un libro de geografía, un libro de biología, un libro de psicología, obviamente ves el tema y se tiene que referir a la temática, la redacción del mismo. No vas a agarrar un libro o vas a comprar un libro que nos dice cómo aprender matemáticas en los logaritmos. Y lo abres y vienen ecuaciones o vienen otras cuestiones que no son logaritmos. Entonces, la semántica nos invita a esta parte, aparte de la léxica, nos invita a tener siempre una redacción y una comprensión en nuestra mente acerca de la temática que estás hablando. Como ahorita yo estoy hablando sobre Noam Chomsky, ¿sí? Solamente hablo de Chomsky, no puedo hablar de Brunner, no puedo hablar de Ausubel, no puedo hablar de otros autores, ni Montessori, ni otros, porque mi componente semántico del contexto social que estoy hablando o educativo es de tal autor. Entonces, la mente, fíjense cómo trabaja. Vamos a generar muchos conocimientos, pero al momento de tratar de hablar, de explicar o de redactar un tema, pues el componente semántico se manifiesta tal cual. Se va a ir directamente a la temática de la que estemos hablando y el significado va a ser referente a nuestro componente, como lo dice aquí, de una oración o que quiera aprender alguien un significado de lo que estamos explicando. ¿Ok, chicos? Y bueno, pues el fonológico nos dice aquí son conjunto de reglas morfofonéticas, las cuales rigen la conversión de morfemas en fonemas, lo que ya vimos lo que era el morfema ma, de mamá, y lo unes con ma y de mamá, pa, y luego agregas pa, papá, pa, ta, pa, to, para, la, ma, la, lata, ¿no? Entonces, aquí esta cuestión en el fonológico, fíjense cómo se escucha
Ya vimos lo que era la fonología, nos dice aquí la pronunciación de palabras y enunciados, cómo se escucha, el tono de la acentuación de cada uno de ellos, y repetir esa palabra la vamos a repetir constantemente. Por eso entonces nos dice aquí Noam Chomsky, los tres componentes son muy importantes. Estas reglas determinarían, por ejemplo, lo que es la fonética, que el inglés, la combinación y se pronuncia I cuando precede una nasal final de palabra, como en el caso de sing, sign, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vimos, cómo se hace el funcionamiento de cómo decimos cada una de las palabras, de cómo se escucha la doble R, la doble L, la ñ, la G, las combinaciones que tenemos, como dice aquí, esta combinación, cómo se escucha y repetirla, ¿sí? No es lo mismo decir perro, a perro, ¿verdad que no? Entonces, cuando escuchamos que dicen perro, vamos a repetir fonológicamente la palabra perro. Si la maestra en el kinder nos enseña gato, pues ves cómo mueve la boca, gato, todos van a hacer lo mismo, gato. Y al último la O, cómo se mueve el círculo en la boca de la O. Entonces, cuestiones que vimos en fonética se fusionan los tres en este conjunto, chicos. Es muy importante poder comprenderlo porque de repente decimos, bueno, ¿cuáles son los componentes de la caja LAR? Sintáctico, que es la formación de oraciones que tengan una comprensión, que tengan un contexto, un significado. Semántico, el significado de esas palabras de acuerdo al contexto en el que estemos explicando. Fíjense, las dos se fusionan. Y fonológico, el correcto sonido de esas palabras al repetirlas o al leerlas, ¿sí? O al platicarlas. Porque de repente dices, ay, voy a hablar, dice, ¿y eso que habla español? Y vive en tal colonia de Guadalajara y no tiene una fonética correcta, no tiene una semántica, no tiene un componente sintáctico correcto. ¿Sí? A eso se refiere, ¿ok? ¿Dudas que tengan de los tres componentes? ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a Perdón, ver qué profe, tal. ¿Mande? dijiste sintáctico, fonológico, ¿y cuál era el otro, disculpa? Semántico. Ah, semántico, ya con eso no se me Semántico. olvidó. Recuerden que cuando hablaba en el principio de la semana pasada, Chomsky aporta mucho al constructivismo moderno. Con esta caja LAD revuelve a reafirmar lo que es el constructivismo. Porque cuando aprendemos un conocimiento, lo podemos hacer tanto visual como auditivo de manera más completa. ¿Por qué? Porque escuchamos lo que te explica un maestro, lo guardas, lo construyes. Lees un libro, lees un archivo, lees una presentación, lees y guardas palabras en tu mente y construyes. A eso se refería la caja LAD de él. Que como la mente es tan increíble, que siguen en investigaciones como les decía, que puede construir, reconstruir o destruir ciertos conocimientos. ¿Sí, Roberto? Gracias, profe. Oye, estaba leyendo un artículo de Chomsky pues bueno, que él también pues no establece, sino que más bien fue una opinión suya, de que es algo que con el tiempo se ha ido perdiendo, y es el hecho de que los niños tienen una facilidad más rápida para aprender. Y pues bueno, como yo estoy enfocado en los idiomas, precisamente el artículo trataba de la rapidez que tienen los niños para aprender un idioma. Y hablaba también de una situación que pasó en Francia, de que encontraron a un niño casi adolescente que se había quedado en la selva. Así Y es. que cuando le intentan enseñar el idioma, el niño nunca pudo desarrollar el idioma. Como que ya se había pasado su tiempo de aprendizaje. Pero yo creo que necesito leer más, necesito leer más al respecto de este tema, porque yo pienso que pues bueno, nunca dejas de aprender. Pero una cosa es aprender, no sé, hacer un huevo, y otra cosa es aprender un idioma con sus estructuras gramaticales y pronunciación correcta y todo este rollo. Así es. Lo que pasa es que, mira, también Montessori tuvo ese trabajo de educar niños que estaban en la calle, de educar niños que andaban en el bosque perdidos. Lo que pasa es que se trata también de la metodología o de las estrategias didácticas que utilicen para poder emplear el conocimiento en los pequeños.
Ya sabemos que no es lo mismo aprender un idioma, pues sobre todo en el idioma, sobre todo matemáticamente, a un niño a un adulto, ¿sí? Se nos va a dificultar. Yo digo que no aprendemos, no digo que no aprendamos, perdón, sí vamos a aprender, pero se debe de buscar esa forma de dónde te puedo llegar para darte ese conocimiento. Entonces, en esos componentes, fíjense, los tres son increíbles, los tres reducen todo lo que aprendimos también en el constructivismo, en estas palabras, en esos tres tipos, y vuelve a reafirmar, fíjese nada más que la caja LAD y el constructivismo van de la mano. Y si no está LAD y no está el constructivismo, no hay un aprendizaje de lenguas, no hay una comunicación, vamos a decir, expresiva del lenguaje. Mas, sin embargo, aquí nos lo vuelve a reafirmar Chomsky en el 56, en el 70, en el 80, hasta los 90, antes de morir, que siempre va a estar construyendo el ser humano un conocimiento del lenguaje. Siempre vamos a adquirir palabras socialmente utilizadas más común, digamos, así como el de ok, como el de hot dog, como el de hamburguesa, como el de... hay otras palabras, ¿no? Hay muchísimas palabras, por ejemplo, en chinas, ¿no? Tal, chan, wan, don, y cosas así, que tú aprendes porque vas socializando. Entonces, la caja LAT no se cierra solamente a decir lo que yo aprendí en la escuela, lo que voy a aprender. La caja LAT nos dice Chomsky, si leen un poquito más acerca de este artículo, que se va acomodando como si abres un archivero completo, como lo vimos en el constructivismo, y vas rellenando esos huequitos, vas acomodando. Hoy aprendí acerca de cocina, como decía Roberto, hacer un huevo. Hoy aprendí a hacer, no sé, un cóctel, algo, ¿no? Y lo metes en tu archivo de cocina, y ahí se queda, y al momento de que tú quieras volver a retomarlo, lo puedes extraer. A lo mejor no tal cual al principio, pero quedan los residuos, las palabras principales quedan ahí y son reutilizadas, la cual puedes mezclarla con otras conversaciones, con otros contextos de conocimientos, etcétera. ¿De acuerdo? La teoría del generativismo, ahora sí, chicos, bueno, la facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie. Eso es lo que nos dice Chomsky. Con escasa variación entre los seres humanos y sin que exista nada análogo en otros seres biológicos. La adquisición del lenguaje se parece al crecimiento y al desarrollo de un órgano, algo que le acontece al niño y no el que el niño hace. Es lo que nos decía al principio. Fíjense lo que nos dice en esta última palabra, que la adquisición de este lenguaje está en el crecimiento y desarrollo de un órgano, ¿sí? O sea, a fuerzas tenemos que aprender a hablar, a leer. Cuando tenemos un problema neurológico, como hay niños que no pueden hablar, no pueden leer, entonces ahí sí cambia la cuestión, ¿sí? Pero es algo natural y nos dice aquí, acontece al niño y no que el niño lo va a hacer. El niño está como nos dice una esponja esperando a aprender todos los días algo nuevo, palabras, conocimientos, que les lean un cuento, que les pongan un documental. Ellos están así absorbiendo todo, jalando todo el conocimiento, porque es adquisición. Y van creciendo su lenguaje, su lenguaje, su lenguaje. Fíjense que desde bebés, la mamá tiene que hablar y el papá al bebé, ¿sí? Tienen que empezarle a hablar, como les decía en un principio, en primero. Los niños no ven al principio, tienen los ojos, no ven, tienen vista todavía. Hasta de unos 15 días empiezan a ver ya los colores, empiezan a ver bien. Porque imagínense 9 meses encerrados en el estómago de una mujer ahí en el vientre, pues obviamente cuando nacen los pequeños, pues todavía no ven. Pero escuchan y escuchan la voz de la mamá, escuchan la voz del papá, escuchan, etcétera. Entonces, cuando escuchan, ellos ya al momento de abrir bien la vista, de ver bien en colores, identifican quién es el que te está hablando y empieza a tener esa comunicación, esa adquisición del lenguaje desde bebés, de ir grabando lo que te están diciendo. Por eso muchas veces decimos, hay gente adulta que tiene muchos resentimientos, hay gente adulta que tiene problemas psicológicos y van al psicólogo, los tienen que regresar, hacer regresiones a su pasado, hasta en el vientre tienen que regresar. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está haciendo retrasar tu conocimiento, qué es lo que te hace que no aprendas. No sé si han conocido personas así que de repente, no, es que no puedo aprender. No, es que no le entiendo. Ni siquiera lee la palabra y no, ya vi, está difícil. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo les dije en un principio, existen los miedos, los bloqueos, existen tu propia negación, pero muchas veces nos dice aquí, esta adquisición es desde bebés, desde el vientre.
¿Qué es lo que nos dicen? Te hablan desde el vientre, te hablan, que vayas escuchando tu idioma, tu lengua, que vayas comprendiendo palabras. Y cuando ya nace, él va a tener la habilidad, ese pequeño, de adquirirlo. Todo lo que estén hablando, todo lo que esté escuchando, todo lo que esté viendo, lo va a absorber y se va a la caja. Ese es el generativismo en cierta parte. A ver, Emilio iba a decir algo, nomás que Emilio luego se me va el avión, perdón, pero a ver si me puedes hablar. No se preocupe, maestra. Y bueno, nomás como opinión, podríamos decir entonces que el lenguaje, o bueno, el habla más bien, es una necesidad prácticamente biológica, ¿no? Porque bueno, Exactamente. comunicar, pues todos comunicamos, pero no todos los seres hablan y podríamos decirlo que para la especie sí es pues una necesidad ya, ¿no? Exactamente, lo que veamos, lo que nos decía Ferdinand de Saussure, los estructuralistas y los neogramáticos, el habla, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que nos decía? ¿Qué es el habla? Sí, es llevar a cabo, A ver, vean su apunte. a ver, A ver, vean, es la primera clase. como, es la A ver. la acción individual de llevar a cabo Ajá. aquí lo tengo, sí, la realización de una lengua, es decir, el acto individual por medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse. Nos dice claramente, es un acto individual. ¿Sí? Es individual. Yo no les puedo meter palabras a ustedes. Yo les puedo dar la clase, les puedo decir, miren aquí, vean, vean videos, documentos, PDFs, presentaciones. Pero en tu propia habla tú vas a hacerlo individual. Tú vas a construir individualmente. Y el generativismo a eso se basa, chicos. Que desde pequeños nuestra habla se va a hacer individual. Podemos estar, como por ejemplo yo, ¿no? Con mis vecinos, todos bien groseros y yo no decía groserías. Porque en mi habla de mi familia no estaba prohibido, yo ya sabía. Yo era muy inocente, digamos, hasta la prepa fue cuando empecé a decir groserías, chancarrilla de que era bien fresita, que no sé qué. Y yo decía, no, es que en mi casa no dicen groserías, pero es tu propio acto individual. Tú lo tomas o tú lo dejas. Es lo que nos dice Nonchevsky en esta primera parte del generativismo. Ahora, nos dice lo siguiente. Esa facultad del lenguaje parte de un estado inicial, que es común al género humano. Venimos equipados genéticamente de una gramática innata. ¿Se acuerdan que decía de la innata? La gramática universal. Él habla acerca de una Sí, gramática lo innata y la que gramática universal. hacemos lo que hacemos. Nacemos en blanco, ¿se acuerdan? Me trabé. Venimos en ¿Sí blanco. me escuchan? Sí. Ay, maestra, estaba hablando. No, síguele, Creo que síguele. ya. Te estoy esperando, Emilio. Es que se trabó. Se te acabó el No, internet. es que de repente no lo escuché y luego escuché que dijo, sí, es de lo que decíamos la clase pasada que nacemos con un input del idioma de nuestros padres, ¿no? Exactamente, un input. Y nacemos en blanco. O sea, tenemos el input de la lengua, de nuestra propia lengua, de nuestro propio idioma, digámoslo así. Ese input queda ahí, pero nacimos innatos. Innatos quiere decir, en la concepción de Chomsky, que venimos en blanco, un libro blanco, que se va a ir llenando conforme vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Por eso le llama a él la gramática universal. Porque es todo lo que tú ves a tu alrededor, todo lo jalas, todo lo absorbes, todo lo apuntas en tu mente, todo lo vas haciendo en ese libro, en esa gramática propia, hasta construir lo que tú tienes hoy en día. A eso se refiere. Esta estructura cognitiva en contacto con la experiencia lingüística provoca la obtención de una lengua determinada. Lo que yo les decía, aquí otra vez se vuelve a incluir la teoría cognitiva. ¿Quién? A ver, una palabra, vamos a hacer un ejercicio a ver si es cierto. ¿Quién fue la persona, a ver, recuerden, pongan atención, que les enseñó la primer grosería? A ver, acuérdense, ¿quién fue la persona Es que que les enseñó maestra, la primer grosería? Ahí pido, tiene que estar yo, ahí tiene que estar el residuo cognitivo, a ver. A ver, Emilio, ¿quién te enseñó la primera grosería? La que sea, aunque sea la más mínima. A ver, Emilio, ¿quién? no, maestra, yo creo que es lo que estábamos platicando hace unas clases atrás Ajá. y lo recuerdo muy bien, que no es como que alguien te haya dicho, por ejemplo, nadie a usted, apuesto que nadie le dijo lo que significaba güey, y nadie se lo dijo a usted, güey significa No. esto, sino que usted
fue escuchando, comenzó a escuchar, y usted en su mente se hizo ideas. Güey, cuando estás enojado significa menso. Güey, cuando le hablas a tu amigo, nada más es como de, oye, fulano, ven. Güey, cuando, no sé, estás bien, güey. Ven para acá, güey, así, pues son diferentes significados, ¿no? Y yo creo que no es como que te lo enseñen, simplemente lo vas aprendiendo, como pues ya lo vimos también en unas clases. Y en tu mente tú comienzas a hacer pues ibas llenando tu mente de estas palabras que nadie te dice lo que significan, pero tú comienzas a deducir lo que significan. Pero pues yo creo que todo se aprende en casa. Bueno, de niño todo se aprende en casa. Entonces, Sí. pues, mis papás. ¿Y tus papás te enseñaron eso? O sea, tú los escuchaste a ellos, digámoslo así. Sí. Ok. No, yo un compañero de la secundaria. Sí, pues. Que era bien grosero. Y fue como, ¿qué dijo? Y yo, ¿qué significa? ¿O qué es eso? Pero él era muy grosero. Entonces ya ahí yo aprendí con un compañero ya en tercero de secundaria. Pero no les decía en mi caso porque así me iba, ¿verdad? A ver, Roberto, ¿quién te enseñó? ¿O dónde aprendiste? ¿O qué pasó? Hola, profe. Pues yo creo que tendría como unos 5 años. Entonces, tener 5 años en los 80s, pues ya sabrás que pues era totalmente distinto a lo que es ahora. Entonces, recuerdo que llegaron unas personas a la casa de mis papás y uno de ellos traía su chalán. ¿Y qué crees? Que el chalán traía un arete en su oreja izquierda. Entonces, pues a mí se me hizo eso súper raro porque pues hijo de militar. Y mi hermana, que es 2 años mayor que yo, se me acercó y me dijo, ese trae arete porque es joto. Esa fue la primera grosería que aprendí en toda mi vida. ¿Y qué dijiste? ¿Qué es eso? Sí, la verdad es que yo sí no sabía, te lo juro que yo no sabía qué es esa palabra hasta en la prepa. Yo ya que se decían y ya sabes los otros más grandes, pero yo decía, ¿y qué significan? O sea, como dice Emilio, ¿pero qué significan? ¿Por qué lo dices? Y yo decía, ¿por qué no me repiten si no saben qué significa? Y fíjate que, bueno, seguramente tú conoces el origen de la palabra, que pues bueno, en Lecumberri, cuando ser homosexual era delito, pues a los homosexuales los ponían en la serie J. Pues por eso eran las Jotas, y después se le masculinizó la palabra diciendo Joto. Joto es un homosexual, pero es porque en Lecumberri se le ponían en la cuestión de la letra J. Exactamente. Pues es que son cosas que el mismo mexicanismo crea, pero está muy raro eso de que te enseñe, que escuche pues una de esas palabras de niño. Pero bueno, ya nos dijo él, Gaby, ¿en dónde, Gaby? Nomás no van a decir la grosería, nomás digan quién. No digan Hola, quién. maestra, buenos días. Pues yo de mi mamá. De tu mamá. Ay, Dios, cuando estaba enojada de seguro. Enojada y contenta y a todas horas ella decía groserías. Mi mira. papá nunca, pero mi mamá sí. Y cuando repetíamos, nos regañaba y le decíamos, pues usted me enseñó, ¿cuándo te dije, mira, di esto? Así nos decía. Una vez mi papá sí nos regañó a mí y a mi hermano, pero nunca dijimos, nosotros no decíamos nada, éramos los más chicos y me acuerdo que mi papá se enojó y se agarró y ustedes con sus y otros así que no sé qué, no se componen y que eso que y todos y mi hermano ya se y nosotros y mi mamá, ¿qué estás diciendo? Y no, pues ya estábamos, yo estaba en la secundaria. Censúrenlo. Sí, pero mi papá no en ese tiempo y de repente, y que tú dijiste Ted, y yo dije, ¿cuánto dije? Ni siquiera sé qué significa. Y que tú también dijiste Ted, y mi hermano yo risa, como el de Bob Esponja. Hay de cuenta que había ese de Bob Esponja de la cubeta que dicen las majaderías, y le dije a mi papá, ahí está usted, y mi papá, cállate, no, ahí está usted, porque nosotros nunca deseamos eso, y usted lo dijo. Y ya también como Gaby, ay, ¿por qué lo dices? Usted lo dijo, usted nos enseñó, bueno. No quiero agradecer, pero él fue el que, ¿sabes? No me acuerdo, cuando ve ese capítulo, no, me da una risa, ahí estamos Patricio y Bob, tal cual, estúpidos, perdón la palabra, y el otro ahí, nosotros repitiendo, no sabemos ni qué. Pero pues ya sabemos qué significaba, la verdad, yo de 16 años, 17, mi hermano de 20 y tantos, mismo que no sepa uno, más no las decíamos, porque hasta los 18 ya podían decir groserías mis hermanos, para que yo no anduviera de chiquilla diciendo groserías.
La estrategia de los papás, para que vean. A ver, Monse, ¿quién te enseñó, Monse? Pues como yo me crié con mis abuelos, mi abuelita era muy mal hablada, entonces ella era la que decía las malas palabras, aunque nosotros no la decíamos, pero curiosamente cuando llegué a la secundaria, pues todos eran bien mal hablados y había una palabrota así que decían, y yo decía, ¿pero qué significa? O sea, y me decían, es que son muchas malas palabras juntas, y yo, sí, pero, o sea, que ya fui creciendo y así como que empecé a agarrarle el rollo a las malas palabras, pero yo pensaba, o sea, que las malas palabras que decía mi abuelita eran, pues, de enojo, de algo así, pues, pero jamás me imaginé, era totalmente algo diferente lo que decían en la secundaria, o sea, o lo que querían expresar ellos, pues, pero sí, yo no lo decía, o sea, yo no decía malas palabras, así como dice usted, todavía mi abuelito, yo ya estaba grande y así, y una vez me escuchó y me dijo, ¿qué es eso? O sea, usted no debe de estar diciendo eso, no la quiero volver a escuchar, y yo toda roja, sí. Ay, qué vergüenza, abuelito. Pero sí, pues de ellos. Ya, usted me lo enseñó, no lo niegue, ¿no? Sí. No se haga. Y Nelly, ¿quién te enseñó, Nelly? ¿O dónde escuchaste, Nelly, la primera grosería de tu vida? Yo como antes iba a mis primos a visitarnos, pues ya a veces entre ellos se decían las malas palabras. Ándale. Los Nelly, escuché ¿qué es eso? y dije, ¿qué significará eso? Y ya fui y estaba platicando con mi papá y de repente le dije uno y me dice, ¿quién te enseñó eso? Y yo pues lo escuché de decirlo eso a mi primo, pero no sé qué significa. Y dice, no, aquí malas palabras no. Y ya le fui a preguntar a mi primo que qué significa y me dice, no es nada, me dice, pero ya no lo vuelvas a decir. Ay, ¿cuántos años tenías ahí, Nelly? Y ya, y esto después. ¿Cuántos Yo años como tenías, Nelly, ahí? 6. Ay, estabas bien 6 años. chiquita, oye. Como 6. Pues estaba bien chiquita, Por eso no. dijo mi primo, dice, Eso no no, vamos a decir hasta que tengas 35 puedes decirlos. no. Hasta la mayoría de edad. Hasta la mayoría de edad como conmigo, hasta que tenga 18 puede. Sí. Y esa, pues yo ni digo, mi papá fue el que dijo, y todos riéndose, ¿qué era? Y todos riendo a nosotros, que dice que dijimos y no es cierto, y todos, y mi papá, ay, pero que sabe que, ay, ya, le dijimos a mi papá, sí, nunca se me va a olvidar, y mi mamá, nunca se me va a olvidar. Mi papá se puso bien rojo, bueno, él es morenito, pues se puso morado, digámoslo así, del color así, bien así, de que, entonces no, nosotros no fuimos, fueron los de al lado. Ya después de que nos regañó, nos escupió, como dicen, nos hizo todo ya. No, fueron los de al lado. Y nosotros recibimos, papá, bien rojo, pero pues hagan de cuenta que eso es lo que nosotros, como en este ejercicio, nos dice claramente lo que es parte de la gramática innata y la gramática universal. Nosotros nacemos en blanco. A veces ni siquiera sabemos qué significa una palabra, pero las adquirimos y las repetimos. Y conforme vamos creciendo, se convierte en una gramática universal, porque adquiere lo que decía, de otras lenguas, de otros idiomas, de otros dialectos, de otros contextos sociales, que lo fusionas. Y tan maravillosamente que es nuestra estructura cognitiva, nuestra experiencia lingüística, como lo vimos en un principio de la primera clase, que se puede dividir en 4, estudiantil, se puede dividir en profesional, en vulgar, etcétera, ¿no? Que se pueden dividir en 4 o hasta más aspectos. Por eso muchas veces decimos, la maestra nunca dice groserías, pero en su casa se les y te quedas así, ay, ¿qué pasó? Entonces ahí esa cuestión es la transformación de una gramática universal, ¿ok? Continuando. Se llega a un estado estable y de este modo concluye el proceso de desarrollo de dicha facultad, fijando en la mente el cerebro una lengua, en un sistema de conocimiento rico y complejo. Una lengua concreta, que es el español, el inglés, el francés, bla, 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 con la que vamos a tener ya ese chip para poder desarrollarlo, que habilita a quien ha desarrollado dicha facultad para hablar y entender esa lengua. Entonces, primero vamos a tener, como les decía en un principio, no sabemos ni qué significa, a veces ni lo repetimos bien fonéticamente, obviamente en la sintaxis menos, no sabemos todavía las cosas, como dicen ustedes, estaban muy chiquitos, pero ya estás desarrollando una lengua que es tu primer lengua, la lengua 1. Como les dice aquí, después se convierte en algo mucho más rico y más complejo cuando entras a la escuela
y empiezas a adquirir nuevas ideas, nuevas palabras, empiezas a platicar con otras personas, empiezas a adquirir nuevos conocimientos. ¿Emilio? Recuerdo, maestra, que estábamos viendo en una clase, no recuerdo si fue en este ciclo o en el pasado, pero que una parte del cerebro es, por ejemplo, de las matemáticas y todo esto, y la otra parte es de la imaginación. ¿Podremos decir que la lingüística o el lenguaje o el habla es del lado de la imaginación o del lado, por ejemplo, de las matemáticas? No, acuérdate que era del lado analítico del hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí viene la caja, así sintéticamente la caja LAD está en todo el cerebro, pero lo que es la figura, los números, la comprensión, en cuanto a la estructura de la escritura, es parte de la analítica. Acuérdate que en la parte de la derecha era lo que la mayoría de veces no vemos, no percibimos, como la imaginación, el olor, los 5 sentidos, la creatividad, y en la parte analítica sí es físico. ¿Por qué físico? Porque en esa parte desarrollas la psicomotricidad fina y gruesa para poder escribir, para poder hacer números. Y es un número, como vemos aquí en la pantalla, hay letras y se ven y las puedes hacer. Y sin embargo en el derecho no. Entonces en esa cuestión sí tienes razón lo que dices. Hay cosas en las que nosotros debemos de comprender y dentro de lo que es la adquisición del lenguaje, la lingüística, las matemáticas y toda esa cuestión analítica va en el hemisferio izquierdo. Ahí se coloca, perdón, porque se fusiona. Para desarrollar una ecuación, tienes que saber tener tu lengua, porque si no, no vas a poder desarrollarla. Es una lengua matemática, digámoslo así, y la tienes que desarrollar, y se va de ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como les decía, hay una primera lengua, es la primera lengua materna, digámoslo así, la lengua de tu familia, la que vas agarrando poco a poco el entendimiento de qué significa, por medio de ejemplos, por medio de palabras. Y llega la segunda, que ya es un sistema mucho más complejo, mucho más rico, que ya llega el español, el inglés, el alemán, lo que ustedes quieran, pero en esa lengua que estás aprendiendo, hay reglas gramaticales, hay reglas ortográficas, hay una lingüística, hay una semántica, hay todas esas cuestiones que vimos en toda la unidad 2, viene dentro de un sistema de una lengua. Entonces, al principio, obviamente yo te voy a decir a un bebé, a ver, etimológicamente significa, va a decir el niño a mí, ¿qué? Ni se va a reír el niño. Te va a decir, perro es guau guau y punto. No me vas a decir que es una mascota de tal lugar, que en el año de tal o en el siglo tal. No, porque no va a entender. Más sin embargo, cuando llega el proceso de la adquisición en escuela, que viene siendo la parte rica, la parte compleja, ahí sí tú puedes ir construyendo ese conocimiento e ir borrando lo del perro guau guau. Puedes, a lo mejor el sonido te queda grabado, pero ya no vas a ponerle en el examen. ¿Qué es un perro? El guau guau, no puedes ponerle, porque ya tienes un conocimiento más rico, tienes una lengua más grande, más amplia, ¿de acuerdo? Estos dos habilitan a quien ha desarrollado dicha facultad para hablar y entender esa lengua. Entonces vamos a ir siendo siempre construyendo nuestra lengua, nuestras palabras, siempre vamos a escuchar, ahora sí comienza la palabra escuchar, cómo está la pronunciación de una palabra, la acentuación, dónde están las comas, dónde hay un punto y coma, pones atención y escuchas cómo mueve la boca gestualmente para poder tener una mayor comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nos volvemos a conectar porque ya queda menos de un minuto, los veo enseguida, ¿de acuerdo? Nos vemos en menos de un minuto, ¿sale? Para no desconectarnos tan feo.